Hoy vamos a hablar sobre la memoria. La memoria forma parte de muchas otras funciones cognitivas, tales como la atención, el lenguaje, la orientación, las funciones ejecutivas, las nocias y praxias. Específicamente, la memoria es un proceso cognitivo el cual nos ayuda a nosotros como sujetos a entendernos a nosotros mismos en cuanto a formar nuestra propia identidad. Contribuye a formar nuestra propia identidad personal y social. Tiene que ver con la capacidad de recordar quiénes fuimos, por ejemplo, nosotros en nuestro pasado. ¿Cómo fuimos? ¿Qué hicimos en nuestro pasado? ¿Cuáles fueron los eventos de nuestro pasado? Los sucesos, todo lo que aprendimos en ellos. ¿Quiénes somos hoy día? ¿Quiénes somos hoy en el presente, en la actualidad? ¿Qué estamos haciendo actualmente? Nuestra profesión, todo lo que es nuestros aprendizajes actuales, qué es lo que sabemos en la actualidad y qué es lo que no. Y nuestra presunción futura, o séase, qué es lo que queremos para el futuro en cuanto a nuestros objetivos, en cuanto a nuestros intereses. Cuando la memoria se altera, muchas veces también se va a alterar nuestra identidad personal y social. No sabremos quiénes fuimos nosotros en nuestro pasado, si se altera nuestra memoria, en el caso de la memoria episódica en la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo. No sabremos qué es lo que queremos nosotros para nuestro futuro. No sabremos siquiera quiénes somos en la actualidad. Ese es uno de los grandes problemas de las enfermedades neurodegenerativas, como la enfermedad de Alzheimer, que afecta este proceso de la memoria. No sabremos inclusive cómo a nosotros nos decían en los grupos, o cómo nos identificaban y cómo nos identificamos a nosotros. Nosotros éramos el parrillero, éramos el bueno para la talla, el que se reía un montón. No sabríamos decir a los demás quiénes fuimos, cómo nos categorizamos. Es por esto que la memoria tiene un gran impacto emocional en el sujeto. Por lo mismo, ya que el sujeto, al hacerse consciente de sus alteraciones y problemas de memoria que no le permiten recordar su pasado, su presente ni sus aspiraciones futuras, pues ese sujeto está sufriendo. Están íntimamente relacionados el aprendizaje y la memoria. Nosotros no podríamos aprender a realizar nuevas cosas, a tocar nuevos instrumentos, a manejar nuevos vehículos, por ejemplo, si nuestra memoria se encuentra alterada, funcional o estructuralmente. Mientras más alterada se encuentre nuestra memoria, más nos va a costar aprender nuevas cosas. Asimismo, si nuestra memoria se ve alterada, muchas de las cosas que hemos aprendido con anterioridad se olvidarán. Y si bien no se olvidan por completo, podrían hacerlo parcialmente. Ahora bien, la memoria, como definición, es el proceso por el cual un sujeto es capaz de registrar la información, codificarla, almacenarla y recuperarla. Tenemos diversos criterios para clasificar la memoria. Podríamos clasificarlas según su contenido, como memoria episódica y memoria semántica, por ejemplo, según el tiempo de duración de la memoria a corto, mediano y largo plazo. También tenemos la clasificación según el proceso que se está ejecutando en la memoria, como puede ser el proceso de registro y codificación, proceso de almacenamiento o proceso de recuperación. Tenemos una clasificación bastante amplia sobre los sistemas de memoria, pero en resumen se puede ver de esta forma. Tenemos las memorias a corto plazo, las memorias a largo plazo. Las memorias a corto plazo constituyen aquellas memorias en las cuales se guarda la información durante un corto periodo de tiempo. Estas memorias se clasifican de corto plazo en la memoria sensorial, la memoria de trabajo.
La primera, la memoria sensorial, es aquella memoria que viene de los sentidos. ¿A qué se refiere con esto? Es la primera parte, la primera puerta al almacenamiento, ¿cierto? De corto, mediano a largo plazo y tiene que ver con la percepción de ciertos estímulos y características de los estímulos que nosotros vemos, escuchamos, olemos y percibimos en general. Es aquella memoria que capta el tamaño, el color, la forma de los objetos, su ubicación, entre otras características más básicas que se van a guardar por un muy corto periodo de tiempo en nuestro cerebro para nosotros poder codificarla y poder pasarla eventualmente, de ser necesario, a una memoria más a corto mediano plazo. Así es que este estímulo es relevante y no dura más allá de milisegundos, ni siquiera un segundo en el cerebro. Luego tenemos la memoria de trabajo. Es aquella memoria con la cual nosotros tenemos que manipular la información durante un corto periodo de tiempo, trabajar con ella, manipularla de tal forma de poder ejecutar diversas actividades, cumplir con ciertos objetivos, como lo puede ser realizar alguna maqueta, realizar algún trabajo, ¿ya? Ahí se utiliza esta memoria de trabajo, pero es algo, ¿cierto?, que nosotros vemos, que se nos dice, como por ejemplo una ubicación. Nos dicen, llega a esta calle por tal y tal lugar, por tal y tal cosa, tienes que tomar tal y tal tren, por ejemplo, bus. Y toda esa información nos lo dicen una sola vez. Entonces, esa información debemos de mantenerla en nuestra mente, constantemente trabajar con ella, actuar en consecuencia con esa información y ya luego se puede desechar cuando cumplimos, cuando llegamos, por ejemplo, a la ubicación dada. Pero antes estamos utilizando esa memoria de trabajo constantemente para poder llegar a cumplir con ese objetivo, manipulando eso en nuestro cerebro y sin que se nos vaya durante un corto periodo de tiempo. Luego tenemos las memorias de mediano y largo plazo. Voy a pasar a la memoria a largo plazo. Son aquellas memorias que se guardan durante un largo periodo de tiempo. Pueden ser meses, años e incluso durante toda la vida de forma permanente. Dentro de estas memorias, ¿ya? A largo plazo tenemos la memoria declarativa y la memoria no declarativa. La memoria declarativa o explícita se refiere a aquellas memorias que necesitan de una cantidad mayor de energía para poder exponerse y ejecutarse. Una mayor energía mental, psicológica, para poder expresarse. Dentro de estas memorias declarativas tenemos la memoria, por ejemplo, episódica y la memoria semántica. La memoria episódica es aquella memoria que se encarga de guardar información respecto a los eventos, a los sucesos que nos ocurren a nosotros, de acuerdo a las experiencias de nuestras vidas, ¿ya? Del pasado. Y en general guardan estos recuerdos sobre lugares, eventos, ¿ya? Personas que estuvieron allí y que fueron importantes para nosotros. Tenemos también la memoria semántica. La memoria semántica guarda información más lingüística, guarda información relacionada con el lenguaje, con los conceptos, ¿ya? Relacionado con todo lo que sabemos nosotros, ¿cierto? Del léxico. También tenemos la memoria no declarativa o implícita. Y como su nombre lo plantea, es aquella memoria que no requiere de un mayor grado de energía mental para poder expresarse, sino que es implícita e inclusive se podría decir automatizada, en el sentido de que es memoria que guarda información relevante sobre, por ejemplo, patrones de movimientos que hemos aprendido
con anterioridad y que se ejecutan constantemente en nuestra vida, como lo puede ser, por ejemplo, el andar en auto, el andar en bicicleta. Son patrones de movimiento, ejecución de distintos, ciertos patrones de movimiento que hemos ido aprendiendo y que hemos utilizado constantemente a lo largo de nuestras vidas. Luego tenemos otros subtipos de memorias implícitas, como lo puede ser el priming y el condicionamiento clásico. El priming, por ejemplo, se refiere a cuando nosotros estamos expuestos con anterioridad a un estímulo determinado. Se nos muestra por un corto periodo de tiempo, por ejemplo, un estímulo, una foto, por ejemplo, de un elefante. Después se nos plantea la pregunta, por ejemplo, de cuál es el primer animal que se nos venga a la mente, o decir un animal que empiece con F. Y como anteriormente nos mostraron el estímulo visual de un elefante, estaremos más predispuestos a decir que fue el elefante, porque anteriormente nos hemos expuesto a ese estímulo con anterioridad. Y respecto al condicionamiento clásico, se produce algo similar, pero tiene que ver con una exposición repetitiva a un estímulo determinado. Ya no es una exposición a un estímulo de forma esporádica o por un corto periodo de tiempo, muchas veces es por un largo periodo y de forma constante. Por ejemplo, lo que sucede lamentablemente en algunas familias en los que se incurre la violencia intrafamiliar y existe un infante que ha sido vulnerado en múltiples ocasiones por parte de su padre o de su madre y que han incurrido en violencia física contra él en numerosas ocasiones, por lo que ese niño va a estar condicionado a los estímulos que pretenden expresar esa violencia. Por ejemplo, una alzada de manos inesperada para el niño se puede tomar como una expresión de violencia, sin que este, por ejemplo, sea el caso. Y puede ser más susceptible y constantemente estar más alerta a todos los movimientos que puede hacer, por ejemplo, un adulto, estando cercano o inclusive lejano a él, por este mismo condicionamiento. Ya que vimos, por ejemplo, los distintos tipos de memoria, podemos pasar a ver las distintas fases que posee este gran proceso que es la memoria. Tenemos tres fases principales. Tenemos la fase de codificación y registro, la fase de almacenamiento y la fase de recuperación. La fase de codificación y de registro es aquella primera fase en la cual se captan, se perciben los diversos estímulos auditivos y visuales. Estos entran y se procesan en el cerebro para luego ser almacenados, por ejemplo, en la memoria sensorial y en la memoria a corto plazo, y eventualmente, de ser posible y de ser significativo, pasar a la memoria a largo plazo. Es la primera puerta de entrada a la memoria. Este proceso de codificación y registro se puede ver alterado en personas que tengan problemas en la atención, en la concentración, como lo puede ser, por ejemplo, un sujeto con TDAH. Problemas en la motivación, como puede ser, por ejemplo, un sujeto con depresión o inclusive con ansiedad. Todos estos factores y otros más pueden contribuir finalmente a la alteración en esta primera etapa de registro y codificación de la información. Luego tenemos la segunda etapa, que es la etapa de almacenamiento de la información, que tiene que ver con la capacidad del sujeto de poder almacenar esta información previamente captada ya y percibida, organizarla en el cerebro y categorizarla de tal forma de crear diversas relaciones entre los estímulos y el conocimiento previo que el sujeto ha adquirido y de cómo este sujeto realiza diversas asociaciones y relaciones entre los elementos, ¿ya? Este proceso de almacenamiento de la información se puede ver alterado también. En general se altera por enfermedades neurodegenerativas tales como la demencia de tipo Alzheimer. También tenemos
Por último, la tercera etapa, la tercera fase, que es la recuperación del recuerdo. La recuperación del recuerdo es la capacidad del sujeto de recuperar la información de forma eficiente y eficaz cuando éste, por ejemplo, se le pide que recuerde cuál fue su último cumpleaños o qué sucedió en ese último cumpleaños. Es la capacidad de recordar y de evocar, finalmente. Va a depender esta de la capacidad del sujeto que tenga, de tanto cerebral, estructural y funcionalmente, para poder evocar, y de qué tan dañada estén las conexiones neuronales que derivan de el área, por ejemplo, hipocampal o parahipocampal, que son las áreas relacionadas a la memoria. Y también, obviamente, va a depender de qué tanto se le ayude a la persona a poder recordar. Qué tantas claves, qué tantas ayudas se le da al sujeto para poder recordar una u otra cosa cuando se le requiere. Dentro de esta tercera etapa tenemos diversos tipos de evocación de la información. Tenemos lo que es denominado la evocación libre, la evocación facilitada y la evocación por reconocimiento. Uno puede evocar la información de forma libre en la primera, ¿cierto? Tiene que ver con la capacidad del sujeto de poder prestar atención a lo que recuerda y evocar de forma libre, sin ayuda alguna, sin alguna clave que le ayude a recordar y a evocar. Segunda, que es la evocación facilitada, existe un externo o algo que le va a ayudar al sujeto a poder recordar lo que se le pide, con claves, sea con una imagen, algo que le va a ayudar al sujeto a recordar. Y luego tenemos la tercera, que es la evocación por reconocimiento, donde se le va a mostrar al sujeto un estímulo determinado y el sujeto va a tener que reconocer si es parte o no de su recuerdo. Es una ayuda mucho más extensa y mucho más completa que en la educación facilitada. Pasando a otro tópico, mucho se habla de la memoria y cómo ésta está íntegramente relacionada con el envejecimiento. En general, la memoria sí se ve alterada por el paso de los años y el envejecimiento. En general, la memoria va progresando y a la vez en detrimento cada vez que nosotros cumplimos años y mucho más si es que nosotros estamos al borde de los 40, de los 50 años, que es cuando empieza a retroceder o empieza a bajar, pero de una forma muy sutil en la cual se empieza a deteriorar la memoria. Pero no es todos los aspectos de memoria. Solo hay algunos elementos de la memoria que se deterioran y hay unos tipos de memorias que se deterioran y otros que se mantienen conservados a pesar del paso del tiempo y de la edad. Por lo tanto, es sumamente importante identificar cuándo es un envejecimiento patológico y un envejecimiento normal. En general, los tipos de memoria que se van a deteriorar con el envejecimiento, con el paso de los años y el tiempo, va a ser la memoria episódica, aquella memoria que dijimos anteriormente que tiene que ver con el recuerdo de los eventos, como los cumpleaños o eventos significativos en general, sucesos y experiencias de vida en el pasado en donde hubo un contexto, unas personas determinadas y un tiempo determinado. Esas se van a ver alteradas en el tiempo, pero ¿de qué forma? No significa que yo voy a entonces después de los 50, 60 años olvidar mi último cumpleaños o olvidar mi cumpleaños número 18, número 20, que fue quizá uno de los más significativos. Sí podré olvidar los cumpleaños que fueron más superfluos, menos significativos para la vida, pero olvidar aquellos que tuvieron un gran impacto emocional para mí, o que en general fueron unos de los mejores cumpleaños que tuve, sea de los 20 años, 30 años, 40, 50 años, en general esos eventos significativos no se olvidan y si lo hacen, solo se hacen de forma parcial. Solo existe un olvido parcial y no total del suceso mismo. Si tuviste un cumpleaños
muy significativo para ti y no recuerdas absolutamente nada de él, solo sabes que tuviste de cumpleaños, pues ten cuidado, porque puede ser un signo de alarma. En general, no se olvidan del todo y solo se olvida parcialmente algunos aspectos, tales como qué fue lo que se comió, qué tanto comiste, cuántas personas hubo, quién estuvo allí, quizá a esas cosas que son más parciales, ¿ya? Igualmente importantes, pueden olvidarse y no es problema. Tenemos también otros tipos de memoria que no se deterioran, no suelen deteriorarse en gran medida con el paso de los años y del tiempo. Aquí tenemos, por ejemplo, a la memoria procedimental, que está dentro de las memorias no declarativas o implícitas. La memoria procedimental es aquella memoria que tiene que ver con los hábitos y las habilidades motoras, tales como el, por ejemplo, aprender a manejar, aprender a andar en bicicleta, aprender a usar un instrumento, por ejemplo. Eso generalmente no se olvida con el paso del tiempo. Sí puede olvidarse, por ejemplo, a cómo tocar algunas canciones, si es que obviamente está muy oxidado y no practican lo suficiente. Sí, en bicicleta también pasa lo mismo, pero es solo un olvido parcial, parcial y no total de cómo ejecutar la tarea, de cómo andar en bicicleta o de cómo andar en auto. Es parcial y muchas veces inclusive ni siquiera se olvida. Por lo tanto, esa es una de las memorias que no debería de deteriorarse, además de la memoria semántica que hablamos anteriormente. La memoria semántica en general tampoco debería de deteriorarse con el paso del tiempo, que tiene que ver con los aspectos más lingüísticos, con los constructos, con las palabras. Tampoco deberían olvidarse. Puede suceder que en algún momento o a uno se le olvide cómo se llamaba tal cosa, o cómo decir tal cosa a esa persona para referirse bien, con buenos términos. Pero puede ocurrir de forma esporádica. Lo importante es que no ocurra de forma recurrente y a lo largo del tiempo. Es importante, por ende, a pesar de las memorias que nosotros hemos revisado, tener en cuenta que lo más importante es que el envejecimiento patológico se caracteriza por los olvidos recurrentes, frecuentes y no tanto parciales, sino totales de la información. También puede ocurrir algo totalmente contrario, olvidos recurrentes y constantes a lo largo del tiempo, pero solamente parciales y no totales de la información. También tenemos que alarmarnos si es que la consistencia es a lo largo del tiempo, si es que es recurrente, y más aún si es que estos olvidos son, en vez de parciales, totales. Tenemos que salir entonces de la duda de una eventual enfermedad neurodegenerativa. ¿Y qué mejor que salir de la duda con evaluaciones neuropsicológicas preventivas? ¿Y cuáles entonces son las memorias que se van a ver afectadas, aparte de la memoria episódica? Pues también tenemos la memoria remota o la memoria de trabajo. Se ha evidenciado que a lo largo de los años la memoria de trabajo también se ve deteriorada con el paso del tiempo, con el paso de los años. Ya no es tan eficiente ni tan eficaz el, por ejemplo, recoger un recado y recordar todos los elementos del recado y hacerlo a la par, como a los 20, 18 años, 30 años, que a los 60 o 70 años. Algo se le puede olvidar y es normal. Inclusive se puede usar estrategias como mantener todo anotado en una agenda, en una libreta, porque el cerebro ya ha cambiado y la memoria de trabajo se ha deteriorado, pero de forma sutil. Recordemos siempre de forma sutil y no total. Algunas de las características que más se observan en los envejecimientos patológicos que constituyen o podrían constituir algún deterioro cognitivo leve respecto a la memoria, otra función cognitiva, o en su contraparte una eventual también enfermedad neurodegenerativa de forma lamentable. Dentro de las características o elementos que más se han evidenciado, los síntomas que más se presentan en el envejecimiento patológico suelen ser los olvidos, recuerden, frecuentes.
sean estos parciales o totales. Los olvidos de objetos, del nombre de las personas, del nombre de los objetos que anteriormente obviamente conocían. Problemas para comprender, por ejemplo, la televisión, para comprender las novelas, ya no las comprenden tan rápido como antes. Problemas en la lectoescritura, problemas en el cálculo, necesidad de una mayor ayuda para recordar las cosas, de ayuda externa, necesita de alguien que esté constantemente recordándole de qué era lo que estaba hablando o de cuándo fue lo que había sucedido. Problemas inclusive relacionados con la orientación temporal, el no saber constantemente en qué día se encuentra, en qué horarios está, el saber en dónde se encuentra, el sentirse perdido o el sentirse desorientado. Así como esos, también tenemos otros elementos indicativos de envejecimiento patológico, pero en general esos son los más frecuentes que nosotros podemos encontrar. Ahora bien, y para terminar, ¿cuáles son las enfermedades en general que pueden afectar este proceso que es la memoria? Este gran proceso, pues, como ya lo sabrán, y una de las más famosas, ¿ya? Y las más recurrentes aquí en Chile y en general en el mundo, es la famosa enfermedad de tipo Alzheimer, que es un tipo de demencia que afecta principalmente la memoria episódica, así como también puede afectar la memoria semántica y otros procesos, otras funciones cognitivas, pero en general la que más se ve alterada es la memoria de los recuerdos pasados, de los eventos, los sucesos, las experiencias de vida. También tenemos las demencias vasculares, que son aquellas demencias originadas por daño vascular en el cerebro, que puede ser derivado de múltiples microinfartos cerebrales o, en su contraparte, un solo infarto o más de uno focalizado en alguna parte del cerebro. En general, va a afectar no solo la memoria, sino que también va a depender de la localización del daño vascular, el daño que éste va a generar. Y se ha evidenciado que en general también estos sujetos tienen problemas en una función cognitiva llamada las funciones ejecutivas, de las cuales hablaremos en otro video. Luego tenemos otros tipos de demencia, como la demencia frontotemporal, en la cual se va a afectar más que nada la personalidad, puede verse afectado el lenguaje, la conducta, el comportamiento del sujeto y posteriormente en un estado medio o avanzado afectarse la memoria, al igual que en lo que ocurre en la demencia por cuerpos de Lewy, en la cual se va a afectar la memoria pero no de forma tan temprana como en la enfermedad de Alzheimer, en la cual se afecta de forma temprana e inicial, en muchas ocasiones, la memoria episódica, además de incluso la orientación tanto temporal y espacial, las cuales se han visto afectadas también en dicha enfermedad de tipo Alzheimer. Recordemos, la orientación temporal tiene que ver con la capacidad del sujeto de distinguir la noción del tiempo en el cual se encuentra, ¿cierto? En qué día se encuentra, en qué horario está, ¿ya? Inclusive sin necesidad de ver el reloj y la orientación espacial, en dónde se encuentra el sujeto muchas veces con esta enfermedad y más si está avanzada, no sabe dónde se encuentra perdido, extrañado. También puede haber patologías que no son enfermedades neurodegenerativas, pero sí algunas patologías más súbitas que ocurren de un día para otro, como puede ser un traumatismo cráneoencefálico, algún tipo de infección cerebral o cualquier daño que incurra en el cerebro y en las células nerviosas pueden causar una pérdida de memoria de forma temporal o inclusive permanente, dependiendo del daño causado. Y bueno, hasta aquí con el tópico de la memoria. Espero que hayan aprendido harto y que les haya gustado el video. Vamos a seguir con otras funciones cognitivas más adelante y poder aprender en conjunto con su psicólogo.
Hasta luego.